Bien, estamos de vuelta, 7:26 minutos de la mañana, hablando aquí de historia patria. Primera hora. El poder de la información. Hablando de historia patria, decíamos, hablando aquí con Felipe Vinicio Pipe Rodríguez, invitado a Primera Hora Noticias en esta mañana. Vamos a comenzar de lo macro a lo micro. A ver. El presupuesto recién aprobado ayer en Consejo de Gabinete con una cifra de 34.900 millones de dólares y una deuda pública en crecimiento, una planilla estatal que no baja. Pipe, ¿le gustan las cifras? Mira, ¿Le gusta el análisis económico? Bueno, ¿Cómo visualizamos ese proyecto de presupuesto y qué nos espera a los panameños? yo soy financista de profesión, toda la vida he estudiado números y este incremento de un casi 12% en lo que respecta al presupuesto para mí es preocupante porque esto tenemos activos que le producen al Estado o a todos nosotros, como el canal, como el Banco Nacional, como las generadoras de energía, todo esto. Nosotros tenemos que tomarlo en cuenta para los ingresos nacionales. Sin embargo, la deuda pública se ha salido de control, la planilla no la estamos controlando, está básicamente en los mismos números y tenemos una serie de privilegios en leyes especiales que anualmente o cada cierto tiempo va dando aumentos indiscriminados sin mérito a las personas que están ahí solo por una estabilidad. Sí, y eso ahora mismo nos está costando caro, producto de que desde los últimos 4 periodos presidenciales la deuda pública se ha aumentado de manera indiscriminada. Eso nos va a pasar factura. Una advertencia que tengo que hacer, van a tener que hacer un llamado a una reforma tributaria que nos va a costar muchísimo porque nosotros vamos a tener que emplearnos a fondo para tratar de que antes de que venga esa reforma tributaria, venga una reforma al Estado, donde realmente la corrupción y la extensión de dominio, además de la muerte civil, se apliquen para que le dé tranquilidad al pueblo y podamos reformar el Estado con una nueva constitución que ojalá se ajuste a las necesidades del pueblo para poder buscar una fórmula de minimizar un poco esa deuda, porque está allá a un nivel que es preocupante, no tan grande como la de Japón, no tan grande como la de Estados Unidos, pero vamos en ese camino y nosotros no tenemos los recursos para poder salir adelante. Esto nos va a obligar, para a profundizar un poco más el análisis, a tener que ver otras opciones de ingresos para el país. Allí viene el tema de la mina. ¿Cómo vamos a tratar la mina y las otras minas en el sector minero, además del posible petróleo y gas que hay en el área del Darién, para poder explotar eso, desarrollarlo para que se convierta en ingresos suficientes para paliar estos grandes presupuestos que parecieran presupuestos básicamente irresponsables por periodos anteriores que establecieron leyes que nos obligan a ir subiendo este presupuesto que cada vez sale más costoso? Hay alguien que decía hace algunos días, oiga, lo acaba de mencionar Pipe, la mina. La mina de Donoso es posible que sea reabierta. Y alguien también comentaba lo que ha sucedido con las protestas y las manifestaciones controladas hasta ahora por el gobierno. Es como una medición de fuerza para lo que pueda venir. Bueno, a futuro con protestas en calles por producto de la minería. Ya usted vio el primer round de lo que pasó en los primeros meses, cumpliendo el año el señor presidente, de lo que ocurrió con la ley 462, que se hizo todo el proceso para la ley del Seguro Social. Sin embargo, yo en lo personal le puedo decir que no hay ley que vaya a resolver el tema del Seguro Social. Nadie sabe en el futuro cómo va a cambiar la demografía de Panamá. Y con lo que está pasando ahora, ustedes, las noticias ayer que impactaban a la opinión pública, cómo se manipulaba la cuota obrero patronal, le quitaban a unos, le ponían a otros, una trama de corrupción a lo interno de una institución que parece que no tiene remedio. Por eso le estoy diciendo que la corrupción es un tema que ya tenemos que enfrentar en Panamá para empezar a resolver, porque esa cajita chica, que no fue cajita chica, ha sido una cajita grande,
que la han tomado de piñata de nuestros dineros, porque ese es dinero de los contribuyentes, ese es dinero nuestro, usted, de la joven aquí al lado mío, de todos nosotros los panameños, y nosotros tenemos una responsabilidad de pedir una rendición de cuentas y de que se ataque el problema de fondo, y que si hay que poner una sanción, tenemos que mandar a la cárcel a la gente, tenemos que pasar una ley para poder recuperar esos dineros, no a través de una multa, que normalmente las multas son más bajas de lo que sucedió, y queda todo el mundo con este saborcito amargo. Creo que está llegando el momento de enfrentar esta situación para que Panamá pueda volver al sendero de crecimiento que lo conocíamos muy bien hasta mediados de los 2010, y de ahí en adelante hemos tenido estas situaciones que están llevando a provocar un problema donde indican que los problemas más grandes que tenemos en Panamá son inseguridad y el tema del desempleo. Se llama de un desempleo de un 9.5% formal, sin embargo hay una informalidad tan grande, arriba del 52%, que esto está provocando que no pueda haber suficientes recursos. Tenemos las grandes filas, usted puede verlo, la gente con ansiedad, los proyectos nuevos, cómo los están esperando para poder ir a poner su currículum, a solicitar un empleo. Usted ve que cualquiera mini empresa donde abre las largas filas de gente, de muchachos que están yendo a buscar un empleo. Esto nos llama a nosotros la atención y nos anima a tratar de hacer los llamados para corregir lo que haya que corregir, para poder volver a entusiasmar tanto al inversionista local, que está bastante desentusiasmado, como al inversionista internacional, que poco viene por las razones reputacionales de este país que tenemos que corregir. Si no, aquí no van a venir las grandes empresas formales y legales del mundo a establecerse aquí. Ya usted está viendo lo que está sucediendo en Costa Rica. Intel está reduciendo una gran planta de hacer semiconductores. Ya Costa Rica está empezando a tener problemas. Nosotros tenemos que estar viendo lo que está sucediendo con nuestros vecinos para ver cómo podemos mejorar y utilizar esta posición geográfica que nosotros tenemos, que Dios nos regaló, para de verdad impulsar el sector logístico nacional, para poder seguir atrayendo todas estas inversiones y corrigiendo el rumbo para generar el empleo necesario, y además de eso capacitar a través de nuestro sector académico a nuestras personas para no vernos en los problemas de que cuando, por ejemplo, vino la mina, tuvieron que traer personal de afuera, extranjero, porque no había preparado personal panameño para poder atender estas nuevas necesidades y darle oportunidades a la República de Panamá a generar sus propios empleos. Ahora, referente a la mina, veíamos una sociedad civil a la defensiva en el año 2023 y ahora la situación ha cambiado. La percepción de la ciudadanía, de pronto el desempleo influye de cierta forma porque lo ven ahora como alternativa. Buena pregunta, Fátima, excelente pregunta. En el 2022, cuando se dio ese tema, fue realmente por algo que hizo después un cambio en el sector legislativo. Yo creo que usted se acuerda perfectamente de las risas burlescas que se dieron, pensando estos señores diputados que eran el dueño del país, y eso provocó que hasta los que estaban a favor de la mina se volcaran en contra de la mina. Entonces, ahora que se está corrigiendo esto y que están empezando a dar los señores del sector legislativo señas de que quieren corregir la cosa pública, porque usted está viendo que ya están empezando a pasar algunas leyes contra la corrupción. Entonces, esto le va a generar una tranquilidad si se logran pasar, porque en el periodo anterior tenemos que recordar que el ministro de Seguridad de aquel entonces, el señor Pino, trató de pasar una ley para atender el problema de la corrupción y simplemente lo engavetaron. Entonces, ahora, yo tengo mis dudas, cuando hablamos de pasar una ley con leyes contra la corrupción. ¿Por qué no veo cambios en una asamblea que generó mucha expectativa que íbamos a tener un poco mayor más esperanza? Bueno, no lo veo, pues. En el primer año usted vio lo que ha pasado, que es bochornoso. Empujones, gritos, y ahora hasta para conformar comisiones en la segunda vuelta. Todo está estancado porque se ha formado un círculo. Los intereses políticos prevalecen sobre los intereses de la sociedad panameña. Bueno, todavía. pero ellos están ahí para hacer un trabajo para la sociedad panameña, no para los partidos políticos. Esa es la gran disyuntiva y el gran problema que está sucediendo en este país, porque para que puedas llegar normalmente a ser un diputado tienes que pertenecer a un partido político. Entonces ya vienes con esa presión de qué es lo que desea hacer el partido político y no lo que se necesita hacer para
el país. Entonces, este tipo de cosas hay que corregirla y por esa razón el sector de los diputados cada vez tiene una peor reputación, una peor imagen. Hay algunos muchachos nuevos que están tratando de hacer algo, que los felicito por lo que tratan de hacer, pero como que hacen algo y después lo deshacen. Entonces, no hay una estabilidad y no vemos que se estén dando los pasos para que se vaya corrigiendo el rumbo del país, específicamente en el sector legal. Ahí tenemos que nosotros, y cuando digo legal, el sector penal, ahí tenemos que mejorar porque allí es donde está la pus. Si nosotros empezamos a resolver el problema de las sanciones, que se suban, que no haya prescripción, eso le va a mandar un fuerte mensaje a los servidores públicos, tanto los de elección como los de nombramiento, a tener un poco más de cuidado. Y si realmente el Contralor hiciera el trabajo que debe hacer y escudriñar como debe ser, auditar como debe ser, y de allí pasárselo al Ministerio Público y que el Ministerio Público haga su trabajo y no se pase en un proceso interminable hasta que se prescriba el asunto y entonces salió la prescripción y no pasó nada. Entonces, este sistema que pareciera que está siendo un sistema de show, sistema de circo, que al final es un sistema de impunidad, es un sistema que ya todos los panameños estamos claritos de lo que está pasando y se tiene que corregir para mejorar el sistema social y económico de este país y poder evitar así una posible explosión social en el futuro. Oiga, el ingeniero Corro nos está escuchando, dice, le manda saludos, Pipe. Saludos a Corro. La mina se desarrolla bien, si se desarrolla bien es buena para todo el país. Es correcto. Lo malo de la mina es el mal contrato, el juega vivo de unos cuantos y se sacrifica al mismo pueblo y ese pueblo queda burlado con una falsa lucha. Aprovecho para decirle al amigo Corro saludos y que ese contrato yo creo que debió haber sido ni para ellos ni para nosotros a un 50-50. Y si es a un 50-50 el porcentaje, entonces exoneremos todo, porque no nos interesa si exoneramos porque lo vamos a recuperar en las ganancias. Pero que eso nos dé a nosotros cada 3 meses un cheque que pudiera rondar cerca de los $2 billones al año. Eso es bastante dinero que requiere el país en vez de esos 300 y pico de millones que estaban hablando, que realmente no me interesa, porque a nosotros lo que nos tiene que interesar es las ganancias y la rentabilidad de todos los productos de inventario que tenemos en nuestro país para ser debidamente y responsablemente explotados. No estoy diciendo que hagamos eso totalmente irresponsable, no, eso tiene que haber una responsabilidad ambiental de lo que tiene que suceder allí, porque también tenemos una situación. Allí está el corredor mesoamericano biológico. Eso desde el principio yo lo sé. Si yo hubiera sabido que iban a construir en aquel entonces, estamos hablando hace 15 años, cuando Petaquilla todavía, nosotros nos hubiéramos opuesto, pero ya está hecho. Ya está hecho. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo trabajamos para no incidir en añadirle más problemas ambientales a ese corredor, que es un corredor altamente sensible, y ver qué vamos a hacer con Río Indio, porque ya van 2 proyectos por esa área cercana. Entonces yo pienso que tenemos que seguir buscando alternativas más que formar otra laguna enorme en el Río Indio con una posibilidad de que vamos a afectar más nuestros bosques a un sistema hidráulico de reciclaje de agua. Yo creo que eso lo tenemos que ver con mucha seriedad, y estas cosas, en lo que es la mina, lo que es Río Indio, debemos llevarlo a un referéndum porque el pueblo es el que tiene que decidir. Ahora, por acá tenemos comentarios en las redes sociales. Yajaira Medina comenta lo siguiente: la deuda estatal es una excusa para abrir esa mina. Los recursos no llegan al pobre, es solamente planilla. ¿Qué opina realmente de esta situación? Yo estoy en parte de acuerdo con ella. O sea, todo mundo nota que haces estas inversiones y eso no decanta hacia abajo. Yo estoy de acuerdo con ella. Por esa razón es que yo digo que debe haber un 50% y debe ponerse en ese 50% que nos corresponde el porcentaje que tiene que ir para el Seguro Social, el porcentaje que debería ir directamente al MIDES para atender estos temas, el porcentaje que tiene que ir para diferentes programas para que todo esto esté ya resuelto desde el origen y no que llegue al Tesoro y entonces empieza la lucha en el presupuesto de los diputados a ver a quién le conviene agarrar más. Ahí es que yo creo que tenemos que empezar a transparentar esto para que se puedan dar las cosas. Si no, el país va a estar condenado a tener mucha riqueza y no poder vivir bien de ella.
Ahora, también vemos un nuevo escándalo que salpica a la Asamblea Nacional y es el tema de las oficinas secretas, el famoso búnker, como se le denominó. Las 5 oficinas que encontraron de un diputado, increíble. Cosas que todos tenemos que reglamentar, parecieran chiquillos. Ahora, vamos a tener que decirle, usted nada más puede tener una oficinita porque si lo dejamos a la libre, estos empiezan a tener planillas que jamás, nunca la hubieran logrado en el sector privado. Ese es el problema. Y ese es un grave problema, porque ¿qué pasa? El olfato me dice a mí que tú lo que estás es nombrando tus cuadros. Y disculpen que lo digo de esta manera tan tajante y tan cruda, pero es una percepción que tiene el pueblo, porque si usted va a la asamblea, se supone que ahí debe haber un grupo de asesores ya contratados por la asamblea, que si usted los requiere los manda a llamar y los utiliza. Usted nada más necesita su empleado, su chofer si tiene alguno, y un par de asesores personales. No necesitas más nada. Y tener a un asesor en planta en el circuito tuyo. Ahí sí debe tener alguien nombrado, 2 o 3 nombrados, porque tienen que estar gestionando y recabando información porque el diputado está haciendo su trabajo en otro lado. Yo estoy de acuerdo con eso, pero más de eso, ¿para qué? Ahora bien, pasamos a otro tema, Pipe. Chiriquí, hub logístico. El tren... Panamá-David, Puerto Barú, son proyectos que pudiesen generar un movimiento económico grande para la provincia de Chiriquí. ¿Expectativas? Grandes expectativas. Tenemos que hoy salió un comunicado de Puerto Barú donde ellos continúan indicando que allá se está resolviendo el problema porque ya han salido 2 oficios para resolver el problema de forma. Todavía hay que esperar la sanción final o el veredicto final de fondo del tema con el Puerto Barú, donde el Puerto Barú en su plan de mitigación y además en su plan de impacto ambiental se van a convertir en un puerto verde. ¿Qué quiere decir esto? Ellos no van a tocar el manglar. Ellos ahí en las 120 y pico de hectáreas hay 3 hectáreas que entran dentro de eso y ellos no lo van a tocar, no necesitan tocar eso. Más bien van a hacer es un tema de amortiguamiento y de protección de esa área. Así que en eso nosotros no tenemos ningún tipo de duda, porque esto viene con certificaciones norteamericanas y en los Estados Unidos son muy estrictos con estos temas ambientales. El EPA es muy estricto allá. Y ellos, como son todos inversionistas norteamericanos, tienen que cumplir algunas las leyes, así como lo mandata a los Estados Unidos. Entonces, eso nos da a nosotros cierta tranquilidad de que esto se va a hacer bastante bien, de que se tienen que hacer medidas para mitigar cualquier accidente. Eso puede suceder en cualquier lado. También la energía, ya ellos tienen firmado un contrato de compra de energía sostenible a través de paneles solares, donde van a adquirir la energía sustentable, energía verde. Entonces, esto nos llama a nosotros la atención de que es un proyecto que en su momento va a incidir en 3.000 empleos, van a quedar aproximadamente de 900 a 1.200 empleos para el sector portuario y el movimiento interno en esas 120 y pico hectáreas. Sin embargo, todos los negocios conexos que pueden venir ahí, imagínense que pueda venir área para traer nuestros fertilizantes y abaratar los costos. ¿Combustible? Bueno, iba para allá. La tanquería de combustible, la tanquería de palma aceitera para que Panamá, Boston y todos los demás empresas que están ahora mismo, que tenemos 22.000 hectáreas en Chiriquí, en explotación de palma aceitera para convertir eso en aceite y poderlo exportar hacia México, que México es el que más utiliza esto. Tenemos que todavía estar utilizando puertos en otros lados, en Moín, en el área de Golfito, y a veces llegan ahí a Petroterminal y se pegan y con una manguera. Esto no puede seguir pasando. Nosotros tenemos que hacer nuestro sector logístico para poder exportar, importar el bórax, porque Panamá, Boston, como noticia también la voy a incluir aquí, van a hacer jabones. Entonces ellos tienen que traer su bórax. Esto va a incidir en un movimiento interesante donde se pretende también hacer un centro comercial con sus restaurantes para poder atender a 2 minicruceros, 2 compañías de minicruceros que van a estar allí atracando para que entonces los turistas se puedan bajar a hacer sus compras ahí en el área del puerto, y también van a haber tour operadores, Heriberto, donde se les va a abrir el negocio para visitar el circuito del café, visitar David, irse a la comarca, ir a las playas y empezar a generar todo un circuito turístico basado
en este puerto. ¿De cuántos empleos indirectos estamos hablando aproximadamente? 6.000 empleos si se dan todas las empresas que tienen que entrar allí, y son empleos que en su mayoría son ingeniería, son mejor pagos, son logística. Hay una serie de cosas que tenemos que traer porque nosotros no podemos seguir tratando de atraer inversión en mano de obra económica. Nosotros tenemos que traer mano de obra tecnificada para que entonces sí empieza a girar el sector económico en esto y empieza a los ingenieros a meterse en las aguas de la agroindustria de verdad y también en la industria ligera. Eso nos daría a nosotros una capacidad de generación de mucha más riqueza y pudiéramos preparar mejor a nuestro personal profesional para entonces poder atraer otras inversiones como la del ferrocarril, que esa va a generar hasta 70.000 empleos en su momento más alto. Lamentablemente, y tengo que indicarlo, el señor presidente había dicho que iba a arrancar por Paso Canoas, porque ahora el ferrocarril, nosotros aquí en David, en una conversación que se tuvo con el presidente, logramos convencerlo de estirarlo de David hasta Paso Canoas, porque a David no tenía ningún sentido. Nosotros nos hubiéramos opuesto a ese ferrocarril si paraba en David, no hay suficiente carga, pero tirándolo a Paso Canoas te abre el compás a la carga de Centroamérica. Recordemos que Costa Rica, en su agroindustria y su industria ligera, esa gente exporta aproximadamente más de 10.000 millones de dólares. Es un mercado cautivo que tenemos ahí. Adicionalmente, su sector portuario no compite con el sector portuario nuestro, y nosotros, si le traemos la mercancía, hay un gran movimiento de contenedores terrestres, donde entonces con el ferrocarril se puede mejorar esa conectividad. ¿Y qué abre el ferrocarril? Ya que estamos empezando a hablar del ferrocarril, estos 60.000 empleos abriría el sector portuario nacional. ¿Por qué? Porque si los puertos hoy en día están teniendo una modalidad que las navieras las están concesionando. Entonces, si las navieras, ya usted está viendo que Panama Ports, ahora Costco se quiere meter por instrucción de China. ¿Quién es Costco? Una de las 10 navieras más grandes del mundo. Entonces ellos quieren su posición también en un puerto, en un lugar tan apetecible como es Panamá, y cada puerto se está convirtiendo en una naviera. Sin embargo, las navieras tienen que interconectarse porque muchas de ellas necesitan hacer hubs para intercambiar sus contenedores y poderlos bajar de un barco para subirlos en un barco de otra naviera para que puedan seguir su camino y llegar a su destino. Entonces, si nosotros convertimos Panamá en un hub logístico, cuando digo Panamá es todo el país, y el ferrocarril uniría todos estos puertos. Imagínese Puerto Barú, imagínese el puerto que se va a necesitar en Limones, porque ya hay un estudio en Limones para que los amigos de Puerto Armuelles sepan que hay algo que se está trabajando hacia el sector logístico naviero, y es Puerto Limones. Es una inversión de arriba de 400 millones de dólares que ya está en etapa 3 del estudio de impacto ambiental. Creo que ya fue aprobada, ahora ya están buscando el financiamiento. Eso traería a tal vez el interés de una naviera al saber que hay un ferrocarril que los puede conectar, porque el ferrocarril, al terminar en Paso Canoas, es obvio que si hacemos este puerto hay que tirarle el ramal hasta la ciudad de Puerto Armuelles y al área de logística del área de Barú, para que entonces pueda conectarse ese puerto con el resto, una conectividad portuaria nacional. Eso le da vida a Agua Dulce, que también tiene otro plan, y eso le da vida a los otros proyectos. Y posteriormente, si nos entusiasmamos en este sector de ferrocarriles, tirar el ferrocarril al Atlántico para unir dos puertos más que tenemos allá, el de Almirante y el de Chiriquí Grande. O sea que la visión que hay que tener, no lleguemos nuestra visión hasta la nariz, tengamos luces largas, que estamos haciendo una inversión país para el sector logístico y turístico nacional. Del plano nacional vamos brevemente al plano local de nuestra ciudad de David. Por allí estaba circulando hoy en horas de la madrugada un video que es hecho en 3D, sobre los proyectos que tiene el Ministerio de Obras Públicas en las intersecciones de Super Barú. Está hablando del Paso Trinchera. Es Paso Trinchera, hay una rotonda también. Hay una rotonda arriba. Pero como que el Paso Rotonda no es funcional. No, se tiene que hacer abajo en el Hotel Fiesta. Allá es donde está el espacio. Le puedo hablar de todo esto y David, pues vamos a tener que hacer otra sesión. Usted invite cuando quiera y aquí echamos la conversa que usted desee.
Porque en estas cosas yo, como miembro de la sociedad civil, y es lo que me llama la atención, que yo veo a muchos políticos que cuando ganan, participan, pero cuando pierden como que los deja de ver más y como que no son parte de la sociedad. O sea, sigan participando, súmense a través de los gremios, súmense a través de las asociaciones y déjense sentir que realmente están interesados por sus comunidades. Una participación activa. Tiene que ser más activa cuando estás ahí en el gobierno porque te toca de turno, eres un funcionario y tienes que dar respuesta, pero cuando no eres activo, pásate al pasivo y ayuda con opiniones y todas las ideas que puedas dar. ¿Cómo es lo del paso trinchera? Vea, David tiene un problema gravísimo de los giros a la izquierda. Gravísimo. ¿Estamos hablando de la Panamericana? Todo David. Todo David. Vaya y gire a la izquierda. Nosotros hicimos algo que se llama PIMUS en Secomro. Ya hace años fue un financiamiento de la Unión Europea, fue dinero no reembolsable de 400.000 euros para hacer este estudio y se hizo el estudio de todo David. Y antes de eso ya había habido una propuesta hace como 12 a 13 años de alguien que hoy en día es un representante de David, con mi persona, porque habíamos visto, yo estaba viendo el problema de los giros a la izquierda que se nos venía para encima y cómo podíamos resolver esto. Y yo soy de la idea de rotondas, porque las he visto funcionar muy bien en otros países. Y por eso yo siempre estoy tratando de provocar que se vengan rotondas, pero esta persona me dice, pero en esa parte de la rotonda hay que añadirle algo. Y es un paso de trinchera. Y lo diseñó porque él es ingeniero. Ese paso de trinchera, ya ese 3D que está mejorado, yo lo había visto hace como 12 años. Es de ahí es que donde, para pedirle un poquito de paciencia a la gente, cómo nace un proyecto y el tiempo que demora, porque esto se dio, es más de 12 años. ¿Se acuerda cuando el paso elevado con Martinelli? Desde allá viene esa historia. O sea, estamos hablando del 2012 por allá. Se necesitaba un paso trinchera. ¿Por qué? Porque hay demasiado tráfico y se vislumbraba que iba a crecer y en esa zona no hay suficiente ancho porque los empresarios en algún momento dado, cuando nuestra ciudad todavía no estaba muy organizada, se cerraron hasta la línea de propiedad, no a la línea de construcción. No, ahora ya no los puedes echar para atrás, hay que buscar otra solución. Entonces la solución era un paso trinchera, porque como vas subiendo y vas bajando, agarras toda esa agua y la tiras en una quebrada donde mi papá tiene una propiedad y en esa quebrada agarraría esa agua y se la lleva, evitando las inundaciones que ya usted está viendo en el Super Barú cada vez que llueve. Entonces ese paso trinchera iba a lograr hacer un gran drenaje y la otra un paso expedito para seguir. Si usted no tiene que parar ni hacer ningún negocio allí en ese cruce, sigue hacia el área de Las Lomas o hacia Panamá, y si usted necesita hacer un giro a la izquierda, la idea era hacer un saque con una calle ahí frente a Petroautos y por el otro lado ahí donde está Jeps, y ahí usted se iba y podía entonces entrar en la rotonda, igual que del otro lado, para entonces hacer los giros a la izquierda. Pudiera ser que no hay el espacio, igual que una rotonda muy pequeña como la que no ha funcionado muy bien en Calle 50 en Panamá, muy pequeñita, tenía que ser un poco más grande. Entonces la idea debe ser, dejen ese paso trinchera ahí, hagan si desean los pasos arriba, elevados, y hagan la rotonda allá abajo en el Fiesta, porque allá hay el espacio, allá vuelve a abrirse la servidumbre y ahí puedes hacer una rotonda que sería mucho más beneficiosa y harías 4 o 5 rotondas hasta el área del hospital, porque para el área del hospital viene otra solución que también se la podemos traer en los próximos días, que ya está presentada, para empezar a atender el problema del vial que existe ya por lo menos en el área de la Panamericana. Para el resto de la ciudad, nosotros siempre propusimos convertirlo todo en una vía, ya que nuestras calles internas están bastante bien delineadas. Vamos a hacer otra sesión con Pipe Rodríguez porque esto está interesante. El tiempo se nos ha acabado, se nos ha agotado y lo programamos apenas salimos de aquí. Vamos a programarlo para esta semana o la próxima semana, porque esto hay que darle seguimiento. Desde el sector civil, sí. Nosotros lo que hemos estado observando y nuestras opiniones y el esfuerzo que hemos hecho para que se den los proyectos a favor de nuestras comunidades. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya volvemos.